Los corintios recibían y toleraban de buena gana, dice la Escritura, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 19. De buena gana toleráis a los necios. Recuerdan, ¿verdad?, que estuvimos hablando de todo esto. Y hoy seguimos en el versículo siguiente, en el versículo 20. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. Bueno, ¿qué les parece esto? Esto nunca ha sido más real que ahora. Ocurría en tiempo ya de los corintios, pero nunca tan extendido como ahora, ¿verdad? En la actualidad, por el movimiento del G12, por canales de televisión como TVN, Enlace y toda esa porquería, ¿verdad?, que ha ido extendiendo la herejía, que ha ido extendiendo la apostasía, la gente se autoesclaviza a prácticas que ni siquiera tienen nada que ver con el cristianismo, a prácticas paganas. Muchas de las prácticas que hoy se hacen en las iglesias no tienen relación con la Sagrada Escritura. Tienen relación más con la santería, con el paganismo y con religiones de misterio que con la verdad de la palabra de Dios. El verbo esclavizar, que aparece aquí en el versículo 20, pues toleráis si algunos os esclaviza, en el griego tiene una fuerza intensa. O sea, transmite la idea de estar bajo un fuerte yugo. O sea, estar muy sometido. La gente de Corinto estaba realmente sometida bajo el yugo de aquellos falsos apóstoles. Si bien es cierto que el texto no ofrece demasiados detalles, pero deducimos que la esclavitud de la que habla no se refiere a una esclavitud literal, sino que se refiere más bien a las falsas doctrinas que esclavizaban a la gente, pues a ciertas prácticas, falsas enseñanzas que nada tenían que ver con la verdad. Imposiciones religiosas tenían que ver con exigencias económicas y financieras, en completo contraste con la actitud del apóstol, que era todo lo contrario. El apóstol había llegado a Corinto no para ser servido, no para esclavizar a la gente, sino todo lo contrario. Él llegó allí para servirles. Él estaba siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han oído hablar la palabra líder? ¿Han oído esa palabra, verdad? Los mensajes de las iglesias de hoy hablan más de liderazgo que de cualquier otra cosa. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿la palabra líder aparece en la Biblia? No. Existen sinónimos. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 20 y les voy a enseñar un sinónimo de la palabra líder. Pero es muy interesante que sepamos esto. Mateo capítulo 20, versículos, vamos a leer del 25 al 28. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 20, del 25 al 28. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los líderes de las naciones... esa es la palabra líder. Eso es lo que significa la palabra líder: gobernante. Eso es un sinónimo de líder. ¿Qué es un líder? Alguien que gobierna, alguien que va por delante del pueblo, alguien que marca el camino, alguien que exige que se le obedezca. Eso es un líder.
Ahora vamos a leer el contexto de este pasaje. Dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ella. ¿Qué es enseñorearse? Se enorgullecen, se engrandecen. No, algo más acertado, más cerca del significado. ¿Qué es enseñorear? ¿Qué es un señor? Vanagloriarse, no. ¿Qué es un señor? No. ¿Qué? Repito, ¿qué es un señor? El que manda. ¿Qué es enseñorearse? Mandar. Ustedes me tienen que servir. Eso es enseñorearse. Es ejercer señorío. Ustedes me pertenecen. Ustedes, dice ahí, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Así son los gobernantes. Aquí se hace lo que yo digo. Aquí se hace lo que yo mande. Eso es un líder. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad, ejercen su poder. Mas entre vosotros, dice el Señor Jesús, ¿y a quiénes se refería con esos vosotros? ¿A quién les estaba hablando? Estaba hablando con sus discípulos. Si ustedes leen el contexto sabrán que dice, versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y él estaba hablando de esto, ¿ok? Entonces dice que él está hablando con sus discípulos y les dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, ¿qué dice ahí? Entre vosotros será vuestro ¿qué? ¿Vuestro líder? No. Vuestro líder no, vuestro servidor. El que sirve. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora díganme, séanme sinceros, por favor. Yo quiero que me digan la verdad. Los líderes que hoy hay en las iglesias, ¿están al servicio realmente de la iglesia? ¿O exigen que la iglesia les sirva a ellos? En muchos casos, están haciendo justamente lo contrario de lo que Jesús enseña en este pasaje de las Escrituras. Yo he oído cosas que no deberían salir, palabras que no deberían salir de la boca de un siervo de Dios, enseñoreándose de la iglesia, ejerciendo poder sobre ella, no sirviéndola, sino sirviéndose de ella. Pero eso no es la voluntad de Dios. Pablo no hizo eso en Corinto. Pablo estuvo dispuesto a servir. Los otros lo que estaban haciendo era esclavizar a los corintios, tomar de lo suyo. Toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, lo toleráis. Pablo le está reprendiendo a los corintios. Les está diciendo que no debían ser tan tolerantes. Él se hizo esclavo de los corintios. Se hizo siervo. ¿Saben que la palabra siervo significa esclavo? La palabra ministro significa esclavo. Ahora un ministro es alguien importante. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la Biblia, un ministro era quien servía a la mesa. Un ministro era el que lavaba los pies del Señor cuando entraba en su casa. Allá iba el esclavo a lavarle los pies. Eso era ministrar, era servir. Hoy en día ministrar parece que es gobernar, parece que es enseñorearse. Pero en realidad, bíblicamente, ministrar es servir, ponerse al servicio de la iglesia. ¿Hay diferencia o no hay diferencia?
¿Verdad que de alguna manera están cambiando la verdad por la mentira? El evangelio de Cristo por falsos evangelios que nada tienen que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer bien la Escritura. Porque cuando alguien que dice ser un siervo de Dios trata de enseñorearse de ti, tiene que decirle, sí, un momento, por favor. No soy yo quien te tiene que servir a ti. Eres tú quien me tienes que servir a mí. Pero esto no lo dicen los pastores, o no lo dicen muchos pastores. Pero esta es la verdad que muestra nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esas fueron las palabras del Señor Jesús. Y la Biblia dice que si permanecemos en Él debemos andar como Él anduvo. Por tanto, un siervo de Dios se ve si es verdadero siervo de Dios si sirve a Dios y a sus hermanos. Pero si se sirve de Dios y se sirve de sus hermanos, no es un verdadero siervo de Dios. Es una persona que se enseñorea. ¿Han visto ustedes a algunos ministros darle órdenes a Dios? Señor, sánalo ahora, cumple tu promesa. ¿Cómo se atreve nadie a darle órdenes a Dios? ¿Está Dios a nuestro servicio o nosotros al servicio de Dios? ¿Entienden la diferencia? Por eso es tan importante prestar atención cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. Los corintios habían permitido eso, habían tolerado ese tipo de falso ministerio. Y Pablo les está echando en cara que eso no debían haberlo tolerado. Ahora, ¿cuál estaba siendo la reacción de los corintios para con Pablo? Estaban tolerando a los falsos apóstoles. ¿Y qué estaban haciendo con Pablo? Lo menospreciaban. Porque él no vino a robarles. Porque él no vino a darle de bofetadas. Porque él estaba para servirles. La iglesia le menospreció. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo reacciona el ser humano? Maltrata a quien le sirve y exalta a quien se enseñorea de ellos. Qué curioso. Eso pasa también en las iglesias. Hay personas que han venido de iglesias donde falsos pastores se enseñoreaban de ellos. Y mientras el tiempo que estuvieron en esas falsas iglesias, hacían todo lo que se les decía. Agachaban la cabecita y entraban por el ojo de una aguja. Ahora están en una congregación diferente donde los pastores sirven a la iglesia y no hacen caso. ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Toleraban a quienes les esclavizaban, a quienes les devoraban, a quienes tomaban lo suyo, a quienes les daban de bofetadas y rechazaban a Pablo. ¿Qué significa que tomaban lo de ellos? Porque dice ahí, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, ¿qué significa eso? Tomar lo de ellos. Tomar lo vuestro. Toleráis si alguno os esclaviza, eso lo entendemos. Si alguno devora, si abusa, si alguno toma lo vuestro, ¿qué significa eso? Claro, así, con toditas las letras, les robaban, les exigían pago, dinero, a cambio de. ¿Ocurre eso en la iglesia actual? Si quieres un milagro de Dios, ven y siembra en tu milagro. ¿Han oído eso? Pacta por tu milagro. ¿Lo han oído o no?
Cuando un pastor hace eso, está demostrando que no es un siervo de Dios, que se está sirviendo de Dios y quiere servirse de ti también. ¿Qué? Oiga, si usted quiere que yo haga una oración para bendecir a su familia, traigan una ofrenda. Increíble, increíble. Como la Iglesia Católica, ¿verdad? Si quiere que hagamos una misa por tu familiar difunto, paga. Si quieres un bautismo, paga. Si quieres una comunión, paga. Y nos quejábamos de la Iglesia Católica. Y ahora resulta que están haciendo lo mismo y peor. ¿Qué cosa? Y además de que le robaban, encima le daban de bofetadas. Increíble. ¿No es un cuadro absurdo? Irracional. Pero es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que la gente soporte un trato vejatorio de quienes se supone que están para servirles? ¿Cómo es posible? Aquí Pablo no está hablando solo de abuso espiritual, está hablando incluso de abuso físico. Algunos de los corintios, algo que los corintios estaban tolerando. ¿Por qué creen que lo hacían? ¿Cómo es posible que alguien tolere algo así? ¿Qué les podía mover a los corintios a soportar que los trataran mal, que les robaran y encima que le dieran de bofetadas? La ignorancia de la palabra. Y posiblemente el pensar que era la voluntad de Dios que se sometieran a todo eso. Ustedes saben que circula un vídeo por internet del falso apóstol Guillermo Maldonado, donde, por supuesto, está siempre rodeado de sus guardaespaldas. Él decía que los ángeles le guardan, pero que él no es tonto. Por si los ángeles se duermen, él tiene un equipo de guardaespaldas. Eso lo ha dicho él en un vídeo. Los guardaespaldas no permiten que nadie se le acerque. Y no dudan en tirar al suelo a cualquiera que se acerque a Guillermo antes de tocarlo. A no ser que él le diga, le haga una señal, nadie puede llegar a él. Y hay un vídeo en internet donde él provoca una histeria generalizada, una histeria, bueno, colectiva, y en medio de esa histeria la gente salta, grita, brinca. Y es muy curioso, porque este hombre se pone a darle bofetadas a la gente. Le llaman la unción de la bofetada. Y la gente viene y él, ¡pum!, una cachetada y lo tira al suelo. Y viene otra y ¡pum!, le da otra cachetada y lo tira al suelo. Y me hizo mucha gracia ver ese vídeo porque había una chica joven que venía saltando, gritando y haciendo así y tal. Se viene acercando y cuando ve que le pega un cachetón al otro y lo tira al suelo, la chica disimuladamente se quitó de en medio. Dijo, yo no quiero esa unción. Pero mire, la unción de la bofetada. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y hay cosas peores. Oiga, créanme, peores. Actualmente hay unciones para todos los gustos. ¿Conocen la unción del zapato? El predicador se quita el zapato y a quien le dé con el zapato recibe la unción. Y le devuelven el zapato y él dice, ¡recibe! Y le tira el zapato a otro. Y allá se pone ese a brincar y a saltar. La unción del zapato. Increíble. Una de las cuestiones más trágicas, de verdad, trágicas, que ha provocado el diablo en la iglesia,
ha sido el despegue de la Iglesia, el despegue de los creyentes de la Sagrada Escritura. Los ha apartado de la Biblia. Y eso provoca que los creyentes pierdan el discernimiento de lo que es verdad y de lo que no lo es. De lo que realmente viene de Dios y de lo que no viene de Dios. Cuando tú ignoras las Escrituras, estás en manos de cualquier loco. Pero si tú conoces la Escritura, ya puede venir quien venga a decirte, yo te traigo la unción de... Un momentito. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice que tenemos la unción del Santo. No hay mejor ni mayor unción que la del Santo, la que nos da el Espíritu Santo. Y la tenemos todos los cristianos. No tenemos que ir a ningún predicador para que ponga sus manos y podamos recibir la unción. No hace falta. Cuando tú creíste en Cristo, Primera de Juan 2.20 y Primera de Juan 2.27, ahí está escrito, tenemos la unción del Santo. Y si Dios dice que yo tengo la unción, no tengo que ir a Miami, no tengo que ir a Toronto, no tengo que ir a ningún sitio en busca de la unción. Ya tengo la unción, tengo la presencia de Dios en mi vida. No necesito que alguien me toque para que yo sienta el poder de Dios, porque la vida cristiana no depende de las emociones. Depende de lo que sabemos que Dios nos ha revelado en su palabra. Y el conocimiento de su palabra nos da discernimiento de lo que es verdad y de lo que no lo es. Pero si yo ignoro las Escrituras, acabo haciendo esas barbaridades. El problema del desconocimiento de las Escrituras ha permitido que el diablo introduzca dentro de la iglesia cristiana multitud de prácticas paganas. Multitud de prácticas que no son cristianas. Por ejemplo, esa de la unción de la bofetada. Ustedes saben que hace miles de años, miles, por lo menos 3000 años, ya se practicaba en África. Yo no sé si ustedes han visto un vídeo en el que se ve a un brujo de estos africanos que va uno con un problema, lo sienta en una caja y el brujo empieza a hacer gestos y a decir palabras y ¡pra! Y cachetada van. Y yo no sé qué y tal, y ¡pra! Y cachetada viene y el otro ¡pum! ¡Pum! La cabeza se le mueve de lado a lado y él ¡pra! Dándole cachetadas. Y de ahí han tomado eso. Pero eso es una práctica pagana. ¿Qué tiene eso que ver con lo que dice la palabra de Dios? ¿A cuántos cacheteó Cristo? ¿Me pueden decir alguno? A ninguno. ¿A cuántos cacheteó Pablo? A ninguno. El único que se atrevió a sacar una espada y cortarle la oreja a uno, Cristo lo reprendió. Pero cuando no se tiene discernimiento, no se sabe si es gato o si es liebre. O si te están dando gato por liebre. Para saber si te están dando gato por liebre, tú tienes que saber lo que es un gato. Y tienes que saber lo que es una liebre. Si no sabes, te dan coba. Está la unción del humo, la unción del tabaco. Ustedes saben que ahora hay pastores que encienden un cigarrillo y pegan una calada y echan la unción del humo sobre la gente. La unción del humo, la unción del tabaco. Todo ese tipo de falsas unciones las pueden ver ustedes tranquilamente en internet. Véanlo. ¿Qué ocurre en la mente de un cristiano para que sea capaz de aguantar que alguien le eche una bofetada, le dé una bofetada o le eche una fumada encima? ¿Qué pasa en la mente del cristiano para que confunda la santería con las cosas de Dios? Porque eso lo practican los santeros desde hace miles de años. Ustedes verán que en la santería el tabaco es muy importante, como parte de un rito purificador y como una invocación de espíritus.
Los santeros cogen un puro y cogen el ron. También está la unción de la saliva. ¡Qué asco! Hay un pastor que te dice, abre la boca y te escupe dentro. La unción de la caca. A comer caca. Ahora, escúchenme bien. Un segundito, por favor, no hablen todos a la vez. Escúchenme bien. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque la iglesia no conoce la palabra de Dios. La gente, porque eso sinceramente no son iglesias, la gente no conoce la verdad. Y como no conoce la verdad, se traga las mentiras. Se traga cualquier caca que le den. Claro, esa es la verdad. Pero fíjense que el tabaco, los santeros lo usan para invocar los espíritus de los muertos. Y ahora tenemos un pastor diciendo la unción del tabaco. ¡Qué falta de discernimiento! El tabaco se ha usado también como un medio para ofrenda a los dioses. Lógicamente a los dioses falsos. Soplado u ofrecido. A través del tabaco, los santeros afirman poder conseguir dinero, protección, suerte, amor e incluso dominio sobre quien tú quieras. Eso es brujería. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la iglesia de Cristo? Nada, absolutamente nada. Ahora, ¿por qué un supuesto pastor, porque ese no es pastor, es un mentiroso, pero por qué ese supuesto pastor está usando el tabaco? Porque la gente busca eso: salud, suerte, dinero, dominar a alguien. Antes iban al santero, ahora van a la iglesia. Este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 19-20, muestra con total transparencia el proceder de algunos falsos ministros que hacen de la piedad ganancia, maltratando a aquellos que quieren conocer a Dios, pero que no tienen la disposición suficiente para estudiar la Biblia y comprobar si lo que le dicen, lo que le enseñan, lo que le hacen es o no es bíblico. De ahí que acaben esclavizados, robados y hasta abofeteados. ¿Saben que también se habla de la unción del chapuzán? ¿Conocen esa unción? Ponen una piscinita de niños, la llenan de agua y ahí te tienes que lanzar 7 veces sobre esa piscina. Claro, malinterpretan el pasaje de Naamán, el sirio, ¿verdad? ¿No le mandó a Eliseo que para ser sanado tenía que zambullirse 7 veces en el Jordán? Pues la unción de Naamán o la unción de Eliseo, hay que zambullirse y allá ponen, delante de la plataforma, ponen la piscinita y todo el mundo, ¡bum! Ahora me toca a mí, y ¡pum! Se tienen que tirar 7 veces. Se meten en el agua, se salen de la piscina, se vuelven a tirar, se salen de la piscina 7 veces. La unción. Yo veo esas cosas y a mí las tripas se me retuercen. ¿Cuánta gente está cayendo en el engaño? ¿Cuánta gente está confundiendo eso con la verdad, con la voluntad de Dios? ¿Te pide Dios que tú te zambullas 7 veces en una piscina para sanarte? ¿Dónde está escrito eso? ¿Saben qué es lo que pasa? Que hay muchos ministros, falsos ministros, que son vagos y no quieren estudiar las Escrituras. Y toman un texto histórico y lo convierten en doctrina.
cuando es un texto histórico. Nos dice algo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con una persona en concreto, a quien Dios quiso humillar para que se sometiera a la voluntad de Dios y entonces ser sanado. ¿Acaso no hay ríos en Siria como agua más limpia que este río sucio? Pero se iba a ir con su propia lepra. Y alguien le dijo, pero Naamán, ¿qué te cuesta? Igual te zambulles 7 veces en el Jordán y sales sano. Y él dijo, bueno, vale. Y lo probó y le salió bien. Pero eso se lo mandó Dios a través de Eliseo a Naamán el sirio. Mi pregunta es, ¿tú eres Naamán? ¿Eres sirio? ¿Ese pastor es Eliseo? ¿Entienden la necedad de tomar un texto histórico y tratar de hacer una doctrina con él? Son dos cosas diferentes. A veces es difícil de entender cómo personas medianamente inteligentes son capaces de someterse a ese tipo de cosas. Pero realmente son personas que no buscan a Dios. Buscan cosas de Dios, pero no buscan a Dios. Si buscaran a Dios, la Biblia dice, el que busca, encuentra, halla. Pero es que no buscan a Dios. Buscan el poder de Dios, buscan el dinero de Dios, la sanidad de Dios, el favor de Dios, pero no buscan a Dios. Por eso, porque lo que hacen es codiciar, obtienen lo que obtienen. No quieren creer la verdad, rechazan la verdad y acaban siendo engañados. Los apóstoles no integraron el paganismo en el Evangelio, ni el Evangelio en el paganismo. Ellos fueron excluyentes. Fíjense, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, Hechos 14, versículo 15. Ustedes conocen, ¿verdad? El pasaje este, ya lo estudiamos en su día, cómo después de que Pablo y Bernabé sanaran a una persona, los confundieron con Júpiter y con Mercurio, con los dioses, y quisieron ofrecerle un toro, quisieron hacer un sacrificio allí en honor a los dioses. Y Pablo y Bernabé se rajaron las vestiduras y dijeron, escuchen bien, dice, versículo 14, cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rajaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo no dijo, bueno, déjalo. Si quieren sacrificar un toro para nosotros, si nos quieren adorar como dioses, bueno, ¿qué tiene de malo? Hay que ser tolerante con la fe de los demás. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, ¿pero qué hacéis? Se rajaron las vestiduras y se metieron a dar voces entre el pueblo. ¿No se dan cuenta de que no somos dioses, que somos gente como ustedes? La verdad no debe ser mezclada con la mentira. Algunos la mezclan con la mentira para hacerla atractiva, ¿verdad? Pero seamos sinceros. En estos días no solo el catolicismo practica el sincretismo, sino también la iglesia evangélica. El sincretismo es la mezcla de filosofías, de ideologías. Cada vez más grupos religiosos evangélicos o supuestamente protestantes están aceptando el matrimonio gay. Eso es sincretismo, mezclar la verdad con la mentira. Filosofías diferentes. Pablo, Bernabé, no quisieron mezclar la verdad con la mentira. Fueron excluyentes.
Hoy las iglesias quieren ser inclusivas. No quieren echar a nadie. Quieren incluirlos a todos. Creen que de ese modo ganan a la gente para Cristo, cuando en realidad les ganan para el infierno. Porque a menos que se conviertan y abandonen sus pecados, da igual que vayan a la iglesia por 30 o 40 años, siguen siendo no convertidos y son gente que son pasto de las llamas. A menos que te conviertas, a menos que te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Cristo de verdad, tú no verás el reino de Dios. La Iglesia Católica Romana, a lo largo de toda su historia, ha mezclado religiones paganas con la religión supuestamente cristiana. De hecho, tú vas a Brasil y en algunas iglesias tú verás en un extremo del altar, verás el crucifijo y en el otro verás la carabela. En México se adora la Santa Muerte. Una carabela vestida de virgen. Y no nos tenemos que extrañar. Estamos en el tiempo de la apostasía. En el tiempo en el que la gente abandona la verdad, pero no abandona la religión. Quiere seguir creyendo que son cristianos. Ahí tenemos a los homosexuales con su Biblia arcoíris, que dicen que son cristianos y se ponen a alabar a Dios. Por cierto, hay una iglesia nudista. El pastor predica desnudo y la gente viene a la iglesia desnudo. Y se ponen a alabar al Señor. ¿Dónde está la sabiduría de este siglo? Uno de los temas de los que menos se habla actualmente en las iglesias es del abuso espiritual. El abuso espiritual. El verdadero siervo de Dios jamás abusará de su congregación. Pero hay muchos que abusan porque no son verdaderos siervos de Dios. El abuso espiritual es terrible. Es un terrible pecado. Pero escuchen bien. Es un pecado del que abusa de la iglesia, pero es también un pecado de quien se deja abusar. Pablo les está diciendo aquí a los corintios: toleráis a algunos que os esclavizan, que os devoran. Si alguno toma lo vuestro, si alguno os da de bofetadas, si alguno se enaltece, lo toleráis, y eso también es pecado. Aceptar el error sin preocuparse por comprobar si es verdad o mentira es pecado. La excesiva credulidad de la gente es pecado. El verdadero siervo de Dios debe proteger. La labor de un pastor es defender, proteger la congregación, no abusar de ella. Dios reprendió duramente a los pastores de Israel porque abusaron del pueblo de Israel. Y ustedes pueden leer después en casa el capítulo 34 de Ezequiel, y ustedes verán cómo Dios reprende con dureza a los pastores de Israel porque abusaron de su ministerio. Los falsos ministros dañan a la iglesia, la perjudican, y todo eso ocurre, como decía antes Ronald, por falta del conocimiento de la iglesia, tanto del pueblo de Dios como de los pastores. Porque si los pastores supieran, esos falsos pastores supieran la verdad de que un día se van a ver delante de Dios, en el que no creen, y que van a tener que rendir cuentas, y que van a estar excluidos por la eternidad de la gloria de Dios, yo creo que se lo pensarían dos veces. La semana pasada yo hablaba de que algunos hermanos
parecen glorificar más la ignorancia que el conocimiento. Tenemos un caso aquí en Fuerteventura. Hay un pastor chileno que muchos de vosotros conocéis. Es un falso pastor chileno. Se llama José Luis Carrier. Al que solo le interesa el dinero. Por 4 veces abandonó a la iglesia y se fue para Chile. Por 4 veces ha venido, ha cogido el dinero y se ha vuelto a ir. Por 4 veces ha dicho que él venía de parte de Dios y que ya no se iba, que ya se quedaba. Pero por 4 veces se ha marchado. Y ahora quería volverse a marchar y el grupo parece que no lo dejó. Este hombre está pecando delante de Dios porque abusa espiritualmente de la gente. Pero el grupo que está ahí se somete a ese abuso, también peca. Porque no está comprobando por las Escrituras si ese es un verdadero o un falso siervo de Dios. Y ese es más falso que Judas. Ese individuo malinterpreta 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, que dice como dice 2 de Corintios 3, 6, dice que la letra mata, ¿no? Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y él malinterpreta este pasaje diciendo que no hace falta tanta letra, que no hace falta conocimiento, que no hay que estudiar tanto. De hecho, él dice que a él no le gusta la teología. ¿Saben cuál es la razón por la que a él no le gusta estudiar? Porque es un vago. ¿Saben cuál es la razón por la cual él no quiere que la iglesia conozca las Escrituras? Para que no descubran que es un falso maestro, un falso pastor. Esa es la verdad. Como la Iglesia Católica, que durante siglos prohibió la lectura de la Biblia para que la gente no se diera cuenta de que les estaban engañando, pues este individuo hace exactamente lo mismo. No quiere que la gente estudie. No estudien tanto. Ustedes oren al Señor que la unción de Dios ya vendrá y les dará el conocimiento. Él es el sinvergüenza que dice que cuando se sube al púlpito, él no estudia. No necesita estudiar. Se sube al púlpito y muchas veces se entera de lo que ha dicho después de haberlo dicho. Eso es una negligencia total. Porque Jesús ordenó escudriñad las Escrituras. Y Oseas capítulo 4 versículo 6 dice claramente, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios quiere que su pueblo tenga conocimiento. Pero estos sinvergüenzas no quieren que el pueblo tenga conocimiento porque entonces no podrían seguir robándoles. Jeremías capítulo 3, y con esto terminamos. Porque si no Jeremías capítulo 3, versículos del 14 al 15. ¿Lo tienen? Jeremías 3, del 14 al 15. Dice que convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor. Porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores
según mi corazón, que os apacienten con ignorancia. Perdón. Es que yo me equivoco a veces leyendo. Que os apacienten ¿con qué? Con ciencia, no con ignorancia. Con ciencia. ¿Saben ustedes lo que es la ciencia? Conocimiento. Dios no quiere pastores ignorantes. Quiere pastores con ciencia. Pastores con conocimiento. Con ciencia y con inteligencia. Así que es necesaria la ciencia y la inteligencia, las dos cosas. La ciencia es el conocimiento y la inteligencia, la capacidad de aplicar ese entendimiento, ese conocimiento para servir a Dios y servir a la iglesia. Ya está bien de que cualquier ignorante se erija a sí mismo de pastor. Ya está bien. De que cualquiera alquile un localito y diga yo soy pastor. Ya está bien. Yo invito a todo el mundo, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, por favor, escudriñen la Escritura. Si conociera las Escrituras, nadie te podría engañar. Conozcan la Escritura. No basta la buena intención. No basta la buena intención. Las Sagradas Escrituras demuestran claramente que Dios no se conforma con que alguien tenga buena intención. A mí me escriben muchísima gente diciéndome que quieren ser pastores. Yo le digo, no hay problema. Si tú crees que tienes el llamado de Dios, inscríbete en nuestro seminario y estudia. Ah, pastor, pero es que no tengo tiempo, entonces no puedes servir a Dios. Ah, pastor, es que yo no sirvo para estudiar, entonces no sirve para ser pastor. Así de simple. Porque para pastorear hace falta tener conocimiento. Hace falta esforzarse, hace falta estudiar, hace falta conocimiento e inteligencia. Y si no estás dispuesto a esforzarte, como dice la Escritura, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si no siembras, no cosecharás. Así de simple. Lo dejamos aquí. Porque me animo. ¿Alguna pregunta? Para aquellos que les extrañe que yo dé nombres propios y apellidos, lean las Escrituras y verán como el apóstol Pablo también lo hacía. Demetrio, Alejandro, Himeneo, Fileto, él dio nombre de todos aquellos que Diótrefes, que se apartaran de la fe. Aquellos que no eran verdaderos, Pablo los denunciaba. No estoy haciendo nada malo. Estoy denunciando el error. Estoy denunciando los falsos pastores que se aprovechan de la ignorancia de la gente, que abusan espiritualmente de las personas. Y no tienen derecho a hacerlo. Y un día van a tener que dar cuenta delante de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No tienen pregunta? Pues vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Dios, después de darle gracias por su palabra, porque tenemos la Escritura que nos enseña, después de darle gracias por la Escritura, vamos a pedirle a Dios que ponga amor en nuestros corazones por su palabra. Que podamos disfrutar de la Escritura. Que cuando leamos la palabra de Dios, no sea una carga para nosotros, sino que sea un deleite. Que la palabra de Dios sea dulce a nuestro paladar. Amén. Me gustaría, por favor, Pastor Andrés, quiere elevar tu voz al cielo y orar por estas cosas.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.